Buenas tardes a todos. Iba a poner un gameplay de fondo, pero decidí mejor hacerlo así al diablo. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí yo de nuevo y empezando ya fuerte con este asunto. Anónimo el 30 de noviembre pregunta. Hace algún tiempo en un video de respondiendo preguntas respondiste la pregunta de un usuario de YouTube sobre permitir el lolicon y el shotacon para que los pedófilos repriman sus frustraciones. No. Eso no fue lo que dije. De hecho, dije todo lo contrario. Que no se debe de promover eso, ni se debe de permitir. ¿Quién tergiversa eso de esa forma, maldita sea? Vete a verlo de nuevo, imbécil. Muchos usuarios en la caja de comentarios, incluyéndome, nos preguntábamos ¿de dónde venía tal argumento? Y creo haber encontrado el origen de dicho argumento y es este video, el cual me gustaría que vieras y nos des tus consideraciones. No. El video ya lo vi, es un video de Xeno Shenlong, si se pronuncia Xeno o como diablo se pronuncie, el cual básicamente dice que la pornografía debe de ser permitida debido a que eso ayudó a reducir las tasas de abusos sexuales en determinados países. Ahora bien, puedo aceptar eso en cierta manera porque la represión extremada de ciertas conductas sexuales lleva justamente a que se empieza a ver una desestabilización societal debido al hecho de que no mucha gente puede tener control sobre eso y no todos deben de hacerlo debido a que uno puede ser perfectamente capaz de apoyar a la comunidad y al mismo tiempo mantener esas cosas. Debería la gente de consumir eso naturalmente, que no, debido a que es una corruptora por naturaleza y al mismo tiempo, estoy hablando de la pornografía general, por cierto, no del lolicon y el shotacon, aún no voy sobre eso. Este, porque es una corruptora por naturaleza y genera adicción muy fácilmente. Y eso se aplaude. Incluso hasta he visto que es celebrado e incluso he visto que es motivo de fetichización por parte de muchísimas personas en lo que se refiere a conductas lascivas extremadamente específicas. Por ejemplo, he visto casi un culto a que gente se vuelva adicta a la pornografía en en círculos cercanos a autoginefílicos y también entre los pinches furros, que bueno, vendría a ser casi lo mismo. He visto a veces que gente hace ciertos dibujos los cuales casi pareciese promover eso como forma de fetiche. Lo cual me parece que eso no se habla mucho y se considera como conspiranoia el hecho de mentar que la pornografía es dañina para las personas. Pero a ver, si es dañina al Piracitel, ¿por qué la permites? Porque pensar que todas las personas pueden ser estoicas es idealismo, y más que idealismo es estupidez. Ya lo había mentado José Ingenieros en El hombre mediocre, los filósofos necesitan crear una moral social para que la gente pueda seguir una moral semejante a la del cristianismo. Y el cristianismo tenía cierta permisividad con los trastornos, con las perversiones sexuales. El problema viene cuando le queremos imponer a las personas que tienen que ser todos estoicos, todos hedonistas, epicureístas, mejor dicho, todos absurdistas. Esas son morales de filósofos que no pueden llevar a cabo a la mayoría de personas. Son extremadamente difíciles, son algunas como el absurdismo terriblemente cuestionables y hasta negativas, me atrevería a decir, y al mismo tiempo requieren un nivel epistémico, empírico, un nivel espiritual, por decirlo de alguna manera, y conocimental elevado que la gran mayoría de gente no va a poder llevar a cabo y no estará dispuesta, dicho sea de paso, a llevarlo a cabo, a menos que le pongas una maldita pistola en la cabeza. Por lo cual es prácticamente una estupidez eso. Y el problema es que veo a muchos pedir eso mientras ellos no son ejemplo de eso. Y al mismo tiempo no dan absolutamente ninguna herramienta más que verbo vacuo, más que palabritas bonitas para que la gente vaya y aspire a eso. Como si con verbo
la gente fuese a dejar todo el beneficio que observa en eso para conseguir un camino a lo trascendente y a lo magno. Las personas no ven valor en eso. ¿Por qué rayos creen ustedes que la gente no lee en este tiempo? ¿Creen acaso que es porque no se promueve lo suficiente? Claro que se promueve y muchísimo. ¿Qué pasa? Que la gente lo vea como algo aburrido. Y lo es. Para ser honesto, a leer es aburridísimo, es tedioso, es cansado, es fastidioso y sobre todo no es fácil sacar cosas de la lectura. ¿Eso implica que la gente no deba de leer? En absoluto. Están obligados a hacerlo. Pero no lo van a hacer porque no es tan agradable como parece. No es tan estimulante como quieren presentarlo. Es lento, es calmado y implica demasiado de la gente. Como la gente no está dispuesta, en su gran mayoría, a hacer eso, por eso no leen. No porque no se promueva lo suficiente, no por el mu capitalism bad, nada de esas pendejadas. Simple y sencillamente porque demanda demasiado y es muy aburrido. Cualquiera que diga, es que me divierto leyendo, está mintiendo. Pero mintiendo descaradamente, nadie se divierte leyendo. Ahora bien, volviendo a lo de otro. ¿Se debería de permitir entonces, habiendo dicho todo eso, el lolicon y el shotacon? No. ¿Por qué? Porque una cosa es permitir ciertas perversiones bajo un paradigma utilitarista y otra, permitir cualquier cosa aprovechándose de eso anterior. No se sigue en la línea de pensamiento eso a otra cosa. Porque invariablemente el lolicon y el shotacon es la pipa es la tubería que conectará con la pederastía y la pedofilia. Y ya es pedofilia en primer lugar. Y la pederastía poco dista de eso. Y naturalmente no van a faltar los pendejos que van a decir en su ingente retraso conductual. Le estás poniendo edad a pixeles, hijo. Como si supieran de qué mierda están hablando, como si supieran de lingüística, de imágenes, tiene un nombre específico eso. La lingüística simbólica, por poner un ejemplo. Como si supieran de conducta, como si supieran qué diablos es una imagen, como si supieran qué es un referente, como si supieran qué es un significante. Van a venir a darme clases a mí sin haber abierto un puto libro sobre eso y van a pensar que están diciendo algo más que pendejadas cuando dicen eso. Miren. Ya salió un pendejo hace mucho tiempo, está el debate en el canal, disputación hacia autoclick caos clave, pretendiendo que me podía dar lecciones en la materia. Le partí el culo tanto que ni supo qué diablos le dije. Y lo único que pudo decir es... es mierda de mamadores XDDDDD. Sí, váyanse a verlo, por favor, porque hay desarrollo el por qué eso sí es pedofilia. No voy a explayarme aquí, ya sé que suelo decir esto y después me explayo, pero esta vez no lo voy a hacer. Y entonces, ¿no eso es hipocresía permitir una cosa y lo otra? No, porque lo otro se permite con fines únicamente utilitaristas. No se puede, permitir así a sus anchas cualquier cosa. Y por cierto, el argumento de la represión estriba del marxistas, principalmente de gente como Michel Foucault, gente como Theodor Adorno, gente como Georgi Lukács, no deriva de gente como Xeno, por ejemplo, y ni deriva de ese video. De Christianity Sexually Repressive. Así, y tenía que hacerlo. Y digo, se debe permitir, pero al mismo tiempo se tiene que condenar, porque no puede ser visto como algo bueno. Se tiene que, digamos, permitir para que la gente lo haga por debajo de la mesa, o lo vea, mejor dicho, pero al mismo tiempo tiene que condenarse porque no es algo que pueda ser promovido.
Una cosa es que se permita y en cierta manera eso es promoverlo, porque si lo permites se expande, permites que se expanda, pero al mismo tiempo no se le puede dar el visto bueno. Por eso los fines de apoyo a esto deben de ser únicamente utilitaristas y tiene que uno oponerse a ello, naturalmente. Todavía no salgo a hacer una disputación conformativa a esto y la haré en el futuro a su tiempo cuando cumpla unos estándares más elevados que esto. Pero a su tiempo voy a llegar a oponerme por completo, porque naturalmente que gente de mi categoría está obligada a ponerse por encima de toda esa vacuidad de lo lascivo. Al menos hasta cierto grado, tampoco defiendo el puritanismo, no se confundan. Por lo cual, no, no se debe de... Bueno, ya maldición. No se debe de permitir, de ninguna forma. Y no, no tiene nada que ver esas investigaciones, entre comillas, científicas, que siempre ves sí y ves también remiten al argumento marxista de que mu represión sexual. Al segundo, en el cual le das libertad a la gente, se convierte eso al instante en libertinaje. Nos demostró la ilustración efectivamente que eso fue justamente lo que pasó. Pasamos de 200 años de ver a lo lascivo como un tabú a verlo como algo tan banal e insignificante que debemos de hacerlo frente a todo el mundo. En malditos 200 años. Incluso diría que un poquito menos que eso. Así que pues eso es la prueba taxativa. Y no solo eso, hay muchísimos otros argumentos para defender esa postura de que al momento en el cual tú permites algo como eso, instantáneamente se va a convertir en libertinaje. Por lo cual, no, nada de permitir eso y lo único que tiene que dársele permisividad son las cuestiones lascivas generalistas. Nada de permitir perversiones sexuales en un contexto común. Ahora bien, permitir perversiones sexuales en contextos específicos, eso ya se podría discutir. ¿A qué me refiero con contextos específicos? Supongamos que tienes a un puto genio de la informática, por poner un ejemplo, que al mismo tiempo es un pinche furro. Naturalmente que el antropomorfismo es también extremadamente cuestionable y criticable, pero ese sujeto cumple una función muy importante dentro de un sector concreto. No tienes reemplazo para ese sujeto debido a lo inteligente que es en ese rubro. Si empezamos a tirar a las personas así a la calle por esa clase de cuestiones, eventualmente vamos a deshacernos de un par de genios por eso, que no van a poder ser reemplazados. Quizá ahí se pueda dar cierta licencia para eso. Y eso también es discutible en cierta forma. Porque si se le permite, recuerden gente, si se permite algo, se está promoviendo al mismo tiempo. Por lo cual, eso tendría que estar sujeto a un análisis muchísimo más cuidadoso. Y eventualmente lo desarrollaré algún tiempo. Si puede o si es permisible dar esa clase de licencias. Y fuera de eso, no se debería de permitir. Pensar en esa sociedad ultra estructurada, hiper rigurosa. Los que dicen eso se les olvida que la sociedad nunca fue así realmente. Había un mecanismo bajo el cual cuando la gente se desviaba podía y debía de regresar. Razón por la cual no se llegaba tan lejos. Y no porque es que el cristianismo promovía abiertamente las perversiones sexuales como algunos idiotas dicen, como si sus dioses psicoanalistas no abiertamente apologetizasen esto también. Y de una forma peor porque son ciencia. Les encargo, bola de cabrones.
sino que daba cierta capacidad de volver al camino, pues, maldita sea. Ahora, como eso no está, entonces la gente no tiene por qué hacerlo. En el sentido de, ok, me vuelvo un corrupto porque voy a dejar de serlo. Y se necesita eso, ese por qué. Más que estar diciendo, no se tiene que promover, es que está mal, sí, sí, sí. Podemos decir todos los esques que quieras. Da soluciones. No des problemas, no des verbo. Eso no sirve para nada. Da soluciones. Dale al vulgo, ya que tanto te crees paragón y tanto me vas a pensar a mí, es que es un puto corrupto de mierda. Ok, sí, supongamos que sí. Y da putas soluciones para resolver eso. Porque quejándote, llorando, no vas a solucionar nada. Decirle a las personas que lo trascendente vale verga. Digo, la propia ideología liberalista que manejan los mismos que hablan de que lo trascendente anula la trascendentalidad. Su ideología liberalista fue la que obliteró la posibilidad de trascendencia. Por lo cual, si piensan que desde esa mierda, que de hecho justamente creó lo mismo que está ahora, vamos de alguna forma a conseguir volver a eso, no va a funcionar. Justamente porque esa ideología fue la que destruyó esa idea de trascendencia. Esa idea de trascendencia en el cristianismo y en cualquier sentido. Por lo cual, ¿cómo vamos a hacer que la gente vuelva a ese camino de trascendencia si no ve valor en eso? Y no solo eso, sino que eso es estupidez teológica y superstición, la cual irónicamente también hay una disputación desde esa ideología liberalista. Eso no es muy empirical materialism, as Marx said. Por lo que quiero soluciones. Ya estoy harto de ver a pendejos quejarse. Den soluciones, no den verbo. 2000 años de verbo ya tenemos. Empiecen a pensar en soluciones. Y naturalmente que no va a faltar el que diga, pero ¿cómo busco? ¿Por qué no me das tu cerebro entonces? Porque lo que tú estás diciendo es, búscame las soluciones tú. Es que está bien fácil ponerse a pedir, dame material, dame libros, dame autores. ¿Cuándo te los vas a poner a buscar tú mismo? Es que ya estoy enfermo de ese infantilismo de las personas de, dame, aquí, por favor, pelado y en la mano, por favor. Investígalo por tu cuenta. ¿Cómo esperas dar soluciones si ni siquiera te esfuerzas siquiera? No ya en leer material, en siquiera buscarlo. ¿Cómo esperas cambiar las cosas entonces? Si tanto te quejas de cómo está la sociedad de mal y no eres ni siquiera capaz de esforzarte por buscar algo así. Dice eso entonces que si no eres capaz ni siquiera de esforzarte para eso, entonces ¿cómo diablos pretendes esforzarte para no ser eso? Porque para no ser eso se requiere un esfuerzo miles de veces superior que buscar un puto tratado de mierda. Como si meterte en foros conservadores costase todo el esfuerzo del mundo. Como si ponerte a buscar en Twitter costase todo el maldito esfuerzo del mundo. No fuera putos TikTok, porque ahí sí le inviertes 10 horas. Media hora al día, tan siquiera buscando. Y es que ni siquiera eso hacen. ¿Cómo demonios pretenden mejorar las cosas si no se esfuerzan ni siquiera para ver qué es lo que pueden ver para mejorar las cosas? Es que se quejan de que los progres están. ¿Y tú qué haces? No eres mejor que ellos. Que los progres eres tú, hijo. No ellos. Eres tú.
Deja de culpar a los demás por el estado de la sociedad. Eres tú el problema. Entonces, Anónimo el 11 de diciembre pregunta, ¿tienes algún video explicando por qué la voluntad, como la entienden los liberalistas, no existe? De su concepto de voluntad se derivan cosas como, por ejemplo, mientras sea voluntario es bueno. Un video en específico no, pero tengo muchas sascas en muchos lados al respecto de eso. Principalmente como yo manejo el paradigma determinista, conductista, aunque bueno, no el digamos que determinista, pero de una forma específica, porque cuando se habla de determinismo se entiende, se ha tergiversado por completo la cuestión determinista debido a que los voluntaristas no se han molestado en entender qué es el determinismo. Lo entienden como autoritarismo, básicamente, o una apologética al autoritarismo. El determinismo, como yo lo entiendo, simple y llanamente es las cosas tienen causas. Todo tiene causas, todo tiene un por qué y un para qué. No existe esto sucede porque sucedió, que es básicamente la explicación, la única explicación desde el indeterminismo que se le puede dar. ¿Por qué? Porque si un indeterminista pretende buscar causas, entonces ahí está diciendo que estuvo determinado por algo esa acción, lo cual es antitético hacia su postura. Para el indeterminista, las leyes de la física no existen. Para el indeterminista, no existe ninguna clase de ley y todo se reduce a pasa porque sí. Para quien tenga un poco de cerebro en su cabeza, es decir, para el que de hecho sea determinista, sabe que todas las cosas tienen una causa motriz, una causa comportamental y en el caso de la conducta humana no es la excepción. Y esa es mi postura en cuanto a la conducta humana, que la conducta humana tiene causas, no es autogenerada desde un mito, desde un ídolo, mente, por ejemplo, el cual supuestamente tiene una capacidad de autoaislamiento según la voluntad inmaculada, pulcra y absolutamente aislada de absolutamente todas las cosas que no sea la mente de la persona bajo la cual puede decidir qué hacer. Yo no creo en esa mierda porque es imposible. Postula la existencia de un sistema físico cerrado que al mismo tiempo está abierto, lo cual es imposible en primer lugar porque un sistema físico cerrado es imposible desde el vamos. ¿Por qué? Porque un sistema físico cerrado sería impenetrable. No se podría ni siquiera estudiar, ya que no tendría forma de interactuar de ninguna forma con la realidad. Y en segundo lugar, porque esa parte de no existir un sistema físico cerrado, no puede haber un sistema físico cerrado, que implicaría que está aislado de absolutamente todo y que al mismo tiempo esté abierto y que interactúe con la realidad. No puede existir algo así. Ay, no va a faltar el estúpido que va a querer sacarme, pero la mecánica cuántica, a ver, gente, dejen de citar cosas de las cuales evidentemente no saben, por favor. Porque si yo les pido explicaciones de eso, no van a saber qué decir más que lo que vieron en un video de un pendejo que tampoco sabe muy bien qué está pasando ahí, a pesar de que él es doctor en física. Por lo cual les voy a pedir de favor, dejen de citar cosas que no entienden. ¿De acuerdo? Bien, gracias. Lo que está pasando en el mundo cuántico nadie sabe qué diablos está pasando. Los intentos de explicar qué está sucediendo están todos mal de base. Por simple y sencillamente no se está tomando en cuenta qué demonios le estamos haciendo a la estructura de la realidad con las observaciones y no solo no sabemos qué le estamos haciendo con las observaciones, consideramos que ni siquiera es necesario considerar qué le estamos haciendo a la realidad observando. Nótense esto. ¿Cómo te dicen los físicos que ocurre el efecto dual de las partículas?
que cuando nosotros observamos las partículas, se comportan de una forma u otra. Y no será que en lugar de que porque las observamos, sino el cómo las estamos observando, en lo que está causando ese estado. Si yo le disparo proporcionalmente un haz de fotones a una maldita viga de metal, en comparación con lo que se le está disparando al mundo cuántico, voy a despedazar esa viga de metal por tanta energía que le estoy inyectando. Lo que estamos haciendo y la razón por la que se está desestabilizando, se ve como un desastre absoluto el universo cuántico, es porque no se está, en primer lugar, porque no se está operacionalizando qué diablos le están haciendo los fotones a lo que sea que está ahí abajo. Y en segundo lugar, porque no se está operacionalizando los métodos de observación. Porque son absolutamente invasivos en todo aspecto. No me vengan a citar esas pendejadas porque no saben ustedes qué está pasando ahí abajo. Y yo no seré físico, pero al menos tengo sentido común. Y yo no me trago toda la retórica que están intentando sacar para intentar justificar una ideología que no tiene sentido. Así que dejen de citar estupideces y mejor empiecen a analizar las cosas de forma racional. Porque los físicos les encanta decir, es que la mecánica cuántica pone en duda el sentido común. ¿Y no será que lo que están haciendo es desafiando al sentido común porque el sentido común no les da la razón? ¿Y qué tal si en lugar de que la física cuántica desafía el sentido común, al el sentido común desafiar la física cuántica, ellos no van a aceptar eso y se ponen a desafiar el sentido común? ¿Qué tal si de hecho es así, ah? Porque está bien fácil aceptar lo que esos tipos dicen. Esos tipos no tienen ni idea de qué está sucediendo ahí abajo. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, algo no puede ser dos cosas al mismo tiempo. Eso es un principio de contradicción básico en todo aspecto. Por lo cual, la voluntad como la entienden los liberalistas implica justamente esto. Este sistema físico imposible, que por cierto no está demostrado y en segundo lugar específicamente existe solo en nosotros, y al mismo tiempo implica ese ídolo metafísico, esa materia, no solo esa materia, porque recordemos que si eso es materia, de alguna forma, toda materia necesita un espacio para sustentarse. Lo que implicaría entonces que no solo existe esa materia exótica, sino un espacio que le permita tener presencia. Lo cual nos mete no ya en la existencia de una materia extremadamente exótica, sino de un espacio extremadamente exótico, que poco sudista de sonar como la hipótesis del retorno del alma, de la metempsicosis, que menta de, si no recuerdo mal, no recuerdo el nombre del autor, pero que cita a Platón en uno de sus diálogos. Por lo cual, bastante cuestionable. ¿Y qué argumentos, qué pruebas, qué evidencia presentan los voluntaristas para poder demostrar eso? Verbo. Ok, no presentan ninguna prueba ni ninguna evidencia para poder sustentar la existencia de algo así. Y ya que eso es imposible porque no solo viola todas las leyes de la física, se salta toda ley posible desde el sistema físico hasta el sistema conductual general, por lo cual podemos descartarla como mera metafísica conceptual y como parasitario idealismo y filosofía parasitaria. El concepto de voluntad es pseudocientífico y anticientífico directamente. Entonces, ya que la conducta es determinista, es decir, tiene causas, no existe la voluntad de las personas, porque la voluntad estaría influenciada por muchos agentes externos al organismo
y por el propio organismo en su constitución biológica y en su morfología y en su historia de aprendizaje y en su, bueno, organismo en su totalidad. También por los intrínsecos del propio organismo, que ahí ya entraríamos en la conciencia, que también influenciaría en cierta manera de forma potencial la conducta de los organismos. Y nótese esto, de forma potencial. ¿Y a qué me refiero con esto de potencial? Que la conducta humana, y eso es algo que no toman en cuenta los conductistas y que los cognitivistas exageran a puntos metafísicos, es que el hombre tiene en su potencia la capacidad de producir, nótese, de producir conductas, no de autogenerar, porque eso es una estupidez, de producir conductas para poder determinar su conducta, no autodeterminar, determinar su propia conducta. Pero eso está sujeto a una potencia, es decir, forma parte de la esencia de la naturaleza humana, pero es una cualidad potencial, no una cualidad no una propiedad. Propiedad sería, en la cuestión del hombre, sería la capacidad de generar eso, no el resultado generatriz. No sé si estoy entendiendo, no sé si se entiende lo que estoy intentando decir. Pero bueno, creo que quedó lo suficientemente bien explicado en ese aspecto. Ya que está sujeto a una potencia esa propiedad, entonces no es necesariamente, no va a suceder necesariamente, porque se requiere de un algo específico para que se manifieste, quid del que sea una potencia. Entonces, ya que podría no manifestarse, eso quiere decir que no todos tienen la capacidad de hacerlo en el mismo grado o de hacerlo siquiera, porque hay gente que son esbirros por completo de lo que les dicen. Las mujeres, por poner un ejemplo, los artistas, por poner otro ejemplo, los niños, por poner otro ejemplo. Por lo cual, al existir todo este cúmulo de determinaciones conductuales y al ser esta capacidad de determinación conductual algo extremadamente escaso, el concepto de voluntad realmente es metafísica barata, de la más barata e idealista que puede haber. Esto requiere de un desarrollo más profundo, evidentemente, pero eso será a su tiempo. Ya si quiere más sobre esto, pues ahí sí le va a tocar verse muchos videos. Estudia el canal, mi compa, como diría el Temach. Que no le estoy exigiendo mucho que digamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Temach te dice, estudia el canal, mi compa, pero sus videos no son no son videos de media hora como los que yo hago. Sus videos son de 2 horas, 2 horas y media, 3 horas. Y son como 300 videos de esa duración. Yo tengo 206 videos y aproximadamente 150, 100 de esos son de aproximadamente media hora. Puta madre. Ah, Dios, entre estas fallas, el puto clima de mierda, el polvo. ¡Qué grandioso día, gente! ¡Qué día! ¡Qué hermoso día! Bueno, entonces prosigamos con la siguiente. Bueno, veamos, la siguiente pregunta, Anónimo hace, digo, el 12 de diciembre dice, ¿por qué desde el último lustro se ha hecho tan aceptada la conducta paternalista en Internet por parte de veinteañeros inmaduros hacia adolescentes? Ni siquiera es que sean un buen ejemplo para ellos, solo son adolescentes que tienen derecho al voto. De hecho, estaba hablando en cierta manera con Carlos ayer sobre esto, porque él me estaba contando que estaba... Ah, con una chingada, pues.
porque él me estaba comentando que estaba hablando con una tipa. Primer error que le señalé, ¿qué haces desperdiciando el tiempo con una tipa? Sobre cómo la generación actual se ha vuelto afeminada y me parece que describió de una forma muy buena el diagrama, no digamos el diagrama esquemático, pero sí la construcción. Es decir, sí el efecto posterior a, pero no los fundamentos basales del por qué ocurrió. Es decir, él estaba comentando que había notado que las primeras personas que habían llegado a este sitio, lo que es Monterrey, lo que es Nuevo León, llegaron cuando no había nada. Se partieron la madre trabajando, consiguieron su patrimonio, tenían terrenos muy grandes, tenían mucho dinero y notaba que la gran mayoría de gente que estaba en la zona de la que va a estudiar, es decir, gente ya mayor de 35, 40, 60 años, fueron los que llegaron ahí primero cuando todo eso estaba deshabitado prácticamente y fueron los que se partieron la madre y nota como él tienen carros de alta gama, de muy alta gama, de extremadamente alta gama. Básicamente ahí la gente o conduce sus Nissans o sus Mazdas del año o Porsches. Así que notaba ese patrón, que gente de esa edad tenía eso. Y al mismo tiempo notaba que eran personas muy masculinas, es decir, fuertes, barbones, viriles, se les notaba en el rostro que habían trabajado mucho. En cambio, después él me dijo que le comentó, mientras me comentaba a mí mismo, que notaba que en la generación de 20 años, por ejemplo, los notaba afeminados, los notaba débiles, los notaba dependientes del dinero de papi y de que alguien les viniera a decir qué hacer. Y estaba desarrollando un poco por esas vías la conversación. Iba a continuar y la tipa primero dijo, ay, pues, ¿y tú quién eres o qué? Y después la clásica. Pero que tiene que ver lo machitos que son. Por cosas como esas, gente, no pierdan su tiempo hablando con mujeres de temas interesantes. La mujer no está para eso. Si tú quieres a una mujer racional, tú lo que quieres es a un hombre. Porque primero, no existe la mujer racional. Hay mujeres que creen que son racionales y hay hombres que creen que hay mujeres que son racionales cuando lo único que están haciendo es repetir lo que escucharon de otras personas. Pondré un ejemplo, pero no me voy a meter en problemas. Muchas gracias. Este, mm, He conocido a muchas mujeres racionales y su racionalidad estriba en repetir la misma mierda y mal que dicen sus parejas. Y eso no es racionalidad en absoluto. La racionalidad sería la capacidad de poder ser generatriz de esas ideas. Pero para poder hacer eso, se tiene que estudiar. No he visto aún este día a una mujer que tome un libro sin que la obliguen a ello. Y naturalmente un libro que tenga substancia, no mierda de novelitas de mierda. Ok. La mujer no está para ser racional. Y deberíamos de dejar ya de exigir eso porque no solo crea mujeres nefastas, sino que corrompe y parodia la racionalidad, que eso es propiedad del hombre, no de la mujer. Dejen de pedir eso porque están haciéndose pajas mentales o lo que quieren es sus personajes ficticios de en pareja. Eso no va a suceder. Qué grandioso sería, ¿no? Tengo ahí una anécdota interesante sobre eso, pero eso no viene al caso. Por lo cual, dejen de pedir eso. Entonces, y dejen de perder su tiempo discutiendo de cosas interesantes con mujeres. La mujer
no solo no les gusta esa clase de cosas, no los disfruta, se fuerza de forma fingida a interesarse en esos temas, pero lo hace por mera condescendencia. A la mujer no le importa nada de eso. Y a la mujer que diga, ay, pero a mí sí me importa, está mintiendo. Porque lo único que hace lo único que está diciendo es, a mi pareja le gustaba eso, por lo tanto, a mí también me tiene que gustar. Eso no es interés genuino en la cuestión. Y se evidencia en cómo lo desarrollan, porque la mujer no sabe desarrollar nada. Por ejemplo, yo decía y digo constantemente que no me agradan los estadounidenses, los desprecio mucho y yo tengo mis motivos para hacerlo. Mi expareja decía entonces, ah, sí, a mí también me cagan los huevos. Pregúntenle por qué y no te vas a saber decir por qué. Porque la razón es porque yo los despreciaba y yo sí lo puedo desarrollar bien. Ella no, pero lo repite porque lo toma de mí. Y así es como hacen las mujeres cuando supuestamente son racionales. Lo único que tienen de racionalidad son traumas y repetir lo que dicen sus parejas. Es todo. Dejen de buscar eso. Entonces, volviendo al núcleo de la cuestión, la razón estriba en ese intercambio generacional. Es decir, en ese saltar de los güeyes que se partieron la madre en llegando a los terrenos y los niños que usufructuaron sin nada de eso. José Ingenieros menta esto en El hombre mediocre, en las aristocracias de segunda generación o las aristocracias de la cuna dorada. Es decir, como no trabajaron para volverse aristócratas, pero sí usufructúan de todo lo que los aristócratas produjeron, se terminan volviendo parásitos de los aristócratas. No tienen las virtudes de la aristocracia, no tienen el mérito de la aristocracia, no tienen el esfuerzo que puso la aristocracia, tienen de aristocracia el ser hijos de aristócratas, nada más. Lo cual lleva a que se conviertan en vanidosos narcisistas y que sean unos parásitos por completo que no trabajaron por absolutamente nada de lo que tienen, pero sí usufructúen a costa de ello. Al vivir en esa idea de que son muy buenos, muy grandiosos, solo por estar bañados en cunas de oro y no trabajar ni esforzarse ni hacer absolutamente nada más que vivir para tener una buena vida, entre comillas, porque eso no es buena vida. Buena vida es levantarte todas las mañanas y decir, puta madre, qué agradecido estoy con Dios de estar vivo otro día. Eso es una buena vida. No levantarte todas las mañanas y decir, verga. Y quedarte ahí tirado en la cama solo habiendo dicho eso. Diciendo, puta madre, tengo que ir a trabajar ahora o... Demonios, ya es hora de ir a la escuela. Puedes tener tu iPhone 40, tu coprocesador lógico instalado en la cabeza, tu Neuralink, todo lo que quieras. Si no te levantas por las mañanas y dices, qué agradecido estoy con Dios de estar vivo hoy, de estar despierto en este otro grandioso día, con independencia de lo que tengas, no tienes una buena vida, solo tienes cosas. Entonces, lo que sucedió con esto es que termina creándose esa corrupción y se crean niños malcriados vanidosos que se creen merecedores de cosas cuando no hicieron nada por conseguirlas. De una forma más vulgar y simplificada, como diría Old Hardcore, la riqueza de Occidente creó a los progres. Y naturalmente que eso es mentira, pero al mismo tiempo tiene cierto componente de verdad. Porque no es solo la riqueza, sino la ideología que permite a que existan los progres. Es decir, el mismo liberalismo que él profesa es lo que permite que existan los progres. Porque ese mismo liberalismo promueve un libertinaje, el mismo libertinaje de las clases políticas, que las clases políticas se pueden dar debido a su opulencia en recursos,
es también otro factor importante que permite que exista esa clase de gente, y diría que el más determinante, o más aún que el de la riqueza, porque les quita cualquier responsabilidad. Es decir, lo importante aquí es que seas libre. Entonces, sé libre y el resto que valga madres. Por lo cual terminan viviendo en que deben de ser libres y nada más que eso. Pero ahora bien, tampoco podemos obviar que esto también surge porque este porque a partir de los 60s, 50, 60s, a través de una masiva y podríamos decir sistemática incluso infiltración marxista en todos los campos del conocimiento, se creó la idea de que autoritarismo va. Pero eso no es verdad. No se creó la idea de autoritarismo bad, sino se creó la idea de autoridad bad. Una cosa es el autoritarismo y otra cosa es ver a las figuras de autoridad como meritorias de una consideración por ser autoridades. Lo que creó el marxismo fue ver a las autoridades como el diablo prácticamente, en cualquier aspecto, excepto ellos, porque ellos cuando dicen eso se presentan a sí mismos como las autoridades para decir que las autoridades son inaceptables. Y entonces se les metió la idea en los padres que criar a los hijos con mano dura, criar a los hijos con pocos recursos, criar a los hijos con rectitud y con moral estaba mal porque eso era autoritarismo. Y ellos eran autoridades, por lo tanto eran malas personas. Por lo que tenían que criar a sus hijos con un sentimentalismo estúpido y tenían que malcriarlos en absolutamente todo aspecto. Y eso entonces creó la idea de que con cariño y amabilidad era como habría que criar a los hijos. Si uno ve, por ejemplo, como decía, por ejemplo, Watson, que se tenían que criar a los hijos, uno notaba que mentaba amabilidad limitada, rectitud y disciplina, orden y constancia, rectitud y moral. Si uno ve 50 años después de lo que dijo Watson, cómo se dice que se crían a los niños, deja tus 50 años, vámonos a este tiempo, libertinaje, irresponsabilidad, falta de respeto absoluto hasta por ellos mismos, no ya por sus padres, sino hasta por los propios niños, visceralidad, banalidad, intrascendentalismo, antivirtudes directamente, dirían antivalores, yo diría antivirtudes ya directamente, culto narcisista, no ya narcisismo, sino culto narcisista, solipsismo, y párale de contar. Entonces, todo esto, toda esta infiltración en la academia, siendo paragonizada principalmente por la psicología, pero bueno, la psicología ahora es una esbirra de la sociología, porque si tú ves de qué están hablando los psicólogos en este tiempo, verás que pareciesen más preocupados por lo social que por de hecho lo que supuestamente deberían de preocuparse, que es sobre lo conductual. Parecieran que son sociólogos de personas, sociólogos de individuos, mejor dicho, no como grupos, sino como unidades, más que psicólogos, porque es que lo social es que el contexto social de la persona lo otro, que las habilidades sociales esto, que la sociabilidad lo otro. Bueno, ¿eres psicólogo o eres sociólogo? Ya decídete, ¿no? Porque poco distan realmente ser estos sujetos de ser sociólogos. Por lo que
Todo esto entonces creó febles que como no se respetan a sí mismos, ni ven a sus padres como figuras de autoridad, lo que termina sucediendo es que hay gente, como por ejemplo yo, como por ejemplo Old Hardcore, como por ejemplo el señor Oscar de Filosofía de Película, como por ejemplo el Picalibro, que como ven una figura de autoridad que les da cierta dirección, entonces terminan estos zagales, estos jóvenes, tomándolos como padres en cierta manera, porque no ven a sus padres como figuras de autoridad, porque no se mostraron ellos como figuras de autoridad. Entonces, lo que termina sucediendo es esto, que termina habiendo una caterva de niños, de jóvenes de 16, 22, 24, incluso diría que hasta más años, siguiendo y tomando como figuras paternas a gente de esa categoría. E incluso me mento a mí mismo porque hay gente que me ha tomado así, incluso ha dicho, y creo que hasta abiertamente incluso ha dicho que me toman a mí como figura paterna a pesar de que tengo putos 22 años. Porque ven un baluarte, una especie de soporte en el cual guiarse que no encontraron en sus padres. Y sus padres, pues no es que quisiera despreciar su labor, pero realmente en estos tiempos el padre quiere ser un amigo, no quiere ser padre. Eso es algo que critica Agustín Laje, me parece muy acertadamente. ¿Y por qué? Porque el padre no quiere presentarse como figura de autoridad, siente vergüenza, en cierta manera, de presentarse como autoridad porque le dicen que eso está mal. Le dicen que es mala persona si él se presenta como autoridad y le dicen, como tú eres mala persona, te tienes que sentir mal contigo mismo por presentarte como autoridad. Por lo cual terminan queriendo presentarse más como amigos, más que como el soporte de sus hijos, como la guía de sus hijos. Un amigo no es tu guía, un amigo no es tu soporte. Un amigo, desde las categorías en las cuales las personas suelen considerar lo que un amigo es una persona para ir a echar desmadre, como decimos aquí. Es un güey para ir a perder el tiempo, para pasarla bien. Tu padre no está ahí para hacértela pasar bien, tu padre está ahí para darte guía. Hay una deontología que hay que seguir y no el ser amigo, ser compa. De hecho, eso mismo le dije a mi padre hace poco tiempo. Tú no eres mi amigo, tú eres mi padre. Compórtate como tal. Manifiesta eso, eres eso. Tú eres mi padre y yo soy tu hijo, yo no soy tu amigo. Y no eres mi padre y mi amigo, eres mi padre. Y es mucho más importante eso que ser amigo. Porque el padre tiene que estar dispuesto a darte unos zancas de realidad si es necesario. Mientras que el amigo no va a hacer eso. Te va a solapar. Te va a corromper incluso. La labor del padre es evitar eso. Porque es el protector de sus hijos. Es el baluarte de sus hijos. La guía. No está ahí para simplemente observar. Y la razón por la cual la generación está tan mal es porque quieren ser amigos y no quieren ser padres. Por eso se maneja tanto pues el que se estrelle. Ahí después voy y lo recojo. Y si no queda nada para recoger, ¿qué diablos van a hacer entonces? Porque de hecho varias veces he escuchado a mi padre decir eso. Pues ahí ve y estrellate y luego te recojo. Es que no se trata de ve y estrellate y luego te recojo. Eso se podía decir en el pasado, porque en el pasado, es decir, los padres de nuestros padres sí les daban una buena guía. Lo suficiente para que no se estrellaran. Y si se estrellaban, ahí van a estar los padres para hacer todo lo posible para intentar ayudarlos. Pero habiéndoles dado una guía excelsa antes. Nuestros padres no nos dieron esa guía. Por ejemplo, mi padre nunca a mí me habló sobre absolutamente nada relativo a relaciones sexuales. Todo eso lo descubrí yo y naturalmente que no de la forma en la que debería de ser.
Nunca me habló sobre la reproducción, nunca me habló sobre interacciones lascivas, la conversación, pues, que nuestros abuelos tuvieron con nuestros padres. ¿Cómo se producen los bebés? Mm. Y no solo eso, cómo dirigirse con una mujer, cómo comportarse como hombre, cómo ser hombre. Esas discusiones que nuestros abuelos tuvieron con nuestros padres no las tuvieron con nosotros, porque las veían como autoritarias, como retrógradas, en contraposición a los nuevos tiempos. Por lo cual, por eso, y hay muchas más razones, pero no quiero expandirme demasiado en el tema, y ya va una hora y solo respondí 3 preguntas. Pero bueno, pues ya lo voy a ir dejando por aquí. Ni modo, es 3 preguntas, en fin. Nos estamos viendo para el siguiente. Espero que sea pronto porque no puedo estar respondiendo a 3 preguntas nada más. Nos estamos viendo.